Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 463, una hipótesis plausible. Los ojos de León III se abrieron como platos. ¿Qué? El rey dudó de sus propios oídos. ¿No hubo un malentendido? Incluso León III tartamudeó. Tú cuando no estabas no propusiste ir de caza o algo así. No lo escuché todo, pero si solo hablo de la parte que escuché, fue tenme lástima y reunámonos como antes. Alfonso se lo clavó de nuevo al viejo rey, que estaba atónito. Ellos dos estaban comprometidos y rompieron antes. ¿Qué significa reunámonos como antes? De hecho, era extraño que la cuñada y el cuñado disfrutaran de una caza íntima sin el marido. Y más aún si en su historial había un compromiso y una ruptura. El viejo rey chasqueó la lengua. No veía cómo defenderlo. Esto era una verdadera propuesta de adulterio. Vaya. Nunca lo había pensado así. Es peor que yo. Como un hombre que alguna vez fue impetuoso, el rey podía empatizar con el puñetazo de Alfonso. Él mismo lo habría golpeado. Si le proponen adulterio a su esposa, se lo merece. Si lo dejas pasar, el que lo deja pasar es un tonto. Pero como dueño del palacio, y un viejo rey cuya hegemonía en la corte estaba siendo amenazada por su propio hijo, no podía tolerar la desviación de Alfonso. Aún así, ¿no podrías haberlo hecho de buena manera? Si me respetas, ¿cómo puedes en mi corte? Alfonso lo interrumpió con una mirada fría y decidida. La razón por la que no le pedí un duelo y me contuve con un solo puñetazo es porque lo respeto mucho, Su Majestad. El príncipe no era elocuente, pero las palabras que salían hoy fluían y tenían sentido. Porque no estaba tratando de cubrir con palabras algo que no tenía sentido, sino que realmente estaba diciendo la verdad. El rey solo parpadeó. Él tampoco podía negar las palabras de Alfonso. Si te pillan proponiendo adulterio a la esposa de otro, no tienes nada que decir si te golpean con un guante en la cara. Luchar hasta la muerte, suplicar llorando, o pagar una enorme indemnización. Esto era la ley consuetudinaria. Ni siquiera el rey podía detenerlo. Alfonso preguntó: ¿me castigarás? León III pensó por un momento y luego suspiró profundamente antes de responder. Si no impongo algún castigo, ¿cómo se mantendrá mi autoridad? Estaba agradecido de que su hijo hubiera hablado primero. Justo cuando estaba a punto de pensar, Alfonso es un hijo muy filial, el príncipe preguntó sin rodeos sobre la severidad del castigo. ¿Encarcelamiento, expulsión del palacio real, exilio? León III, que estaba pensando en un castigo leve como la ausencia de 3 días en la asamblea, se sintió desconcertado. Alfonso respondió con un tono normal, como si dijera: esta naranja es muy sabrosa. Imponga lo que sea de su agrado, padre. La mazmorra también está bien. Lo acataré. Sin embargo. León III frunció el ceño. Ese sin embargo de él. Y el sin embargo siempre era malo. Hoy también lo fue. Si el príncipe es sancionado oficialmente, ¿no se hablará de la causa? Se correrá la voz. El rumor. El príncipe Alfonso fue castigado. Por golpear al duque César. La razón por la que el príncipe golpeó al duque fue. Los pensamientos del rey divagaron. En ese momento, la noticia seguramente llegaría también a la princesa Julia Helena. León III levantó la mano con el rostro pálido. Hijo. Sí. Hasta ahí. Estuvo a punto de regañarlo por atreverse a amenazar al rey, pero se detuvo. Al mirarle la cara, su hijo tenía los ojos desorbitados. Sus ojos claros brillaban intensamente. Parecía que no recuperaría ni lo invertido. El viejo rey negó con la cabeza como si le doliera. Vete. Alfonso hizo una reverencia con esos ojos brillantes y se dio la vuelta para salir. ¿Esos ojos parpadean siquiera? Sí, sí, haz lo que quieras. El hijo, que había conseguido una esposa de la que no sabía lo que pensaba, se estaba volviendo igual. León III empezó a desesperarse un poco en este aspecto. Y le vino a la mente una nueva fuente de ira. Rubina. ¿Cómo te atreves?
La duquesa Rubina irrumpió en la alcoba de León III tan pronto como amaneció. Luego suplicó que el príncipe Alfonso fuera severamente castigado, alegando que se había comportado de manera arrogante e insolente con ella y que había agredido a César. Había transmitido lo que su hijo había hecho, omitiendo todos los detalles. ¿Me ve como un tonto? No le había gustado desde la cena. La actitud de Rubina se había vuelto muy descuidada desde hacía algún tiempo. Pronto tendría que volver a ponerla en su lugar. A diferencia de Margarita, que se resistía hasta que le subía el puño sin ceder, la ventaja de Rubina era su astucia y su habilidad para ser complaciente, pero después de ponerla a cargo de la administración del palacio, actuaba como si fuera la esposa principal. Si la amabilidad continúa, se da por sentada. El rey empezó a hervir de ira. Por otro lado, el príncipe Alfonso, que salió de la residencia del rey, caminaba con el corazón ligero. Lo que le había dicho a su padre, no le pedí un duelo a César puramente por respeto a usted, era en realidad una mentira. Los duelos eran entre hombres. Para Alfonso, César ni siquiera era un oponente digno de un duelo. El príncipe había dicho que si no se le imponían sanciones, el rumor no se extendería, pero eso tampoco era cierto. Este tipo de rumores no se detienen por mucho que se intenten sofocar. Incluso si Alfonso guardaba silencio, y aunque Rubina amenazara a los sirvientes que habían atendido a los invitados en el comedor ese día, diciendo que si el rumor se extendía, encontraría al culpable y enterraría a toda su familia y parientes. El rumor se extendió como un reguero de pólvora por San Carlo, y las damas se reunían y hablaban solo de eso. Hoy, esta reunión era una exhibición de arte organizada por la marquesa Cepinelli. La duquesa Rubina y la princesa Giulia Elena habían sido invitadas. La duquesa Rubina no pudo asistir debido a compromisos relacionados con la administración del palacio, pero la invitada extranjera, la princesa Giulia Elena, aceptó gustosamente la invitación y, después de recorrer las obras de arte, había salido un momento al jardín. Se escuchó un sonido extraño desde un bonito banco en un rincón del jardín. Dicen que le han pegado. ¿Qué el príncipe Alfonso al duque César? Dicen que se pelearon por algo. Oh, oh, oh. Y este chismorreo no podía detenerse solo porque hubiera alguien cerca que no debía escucharlo. ¿Por qué se pelearon el príncipe y el duque? Los rostros de las tres damas nobles, que charlaban animadamente, se pusieron rojos. La princesa Giulia Elena las miraba con los brazos cruzados, vestida con un abrigo de piel de Marta. Las tres damas balbucearon. Ah, eso no es una historia que Su Alteza deba escuchar. Giulia Elena refutó rápidamente. El príncipe Alfonso es la persona con la que tuve un compromiso matrimonial, y el duque César podría ser mi futuro esposo. ¿No es esta una historia que yo misma debería escuchar? León III había propuesto al duque César como esposo de la princesa Manchique en lugar del príncipe, en una cena con la princesa Giulia Elena. Esta historia ya se había extendido por toda la capital. Pero por eso mismo no podían hablar más. Las damas no querían ser las responsables de la ruptura de este compromiso real. Ay, es solo un rumor que circula. Tampoco es algo seguro. Si ustedes, que han sido invitadas a la reunión de la marquesa Cepinelli, el mejor salón de San Carlo, lo mencionan, no es un simple rumor, sino información de primera clase de la alta sociedad, ¿no? Las damas se encogieron y se miraron entre sí. ¿Acaso las distinguidas damas de la sociedad etrusca han mencionado algo que no es seguro? Giulia Elena las recorrió con la mirada de izquierda a derecha, amenazándolas con los ojos. Su porte era tan imponente que las damas se sobresaltaron y se tomaron de los brazos torpemente. De hecho, las damas sabían que si la princesa iba a la duquesa Rubina y le decía «escuché esto de las esposas de fulano y mengano», ya estaban perdidas. Una de ellas preguntó con cautela. «¿Dirá que lo escuchó de nosotras?» «Por supuesto». Giulia Elena era toda una experta en estos asuntos. Lo prometió con total seguridad. Ni siquiera sé cómo se llaman las tres señoras. Esta era una promesa de seguridad bastante segura. Y con alta probabilidad sería verdad. Las tres damas intercambiaron miradas. Pronto una de ellas habló. Sobre la exprometida del duque César. El príncipe y el duque se pelearon a puñetazos. El príncipe golpeó al duque. En la cara, ¡pum! Al escuchar esta historia, Giulia Elena realmente cayó en la confusión.
Por una razón que una nativa de San Carlo nunca hubiera imaginado. ¿El duque César estuvo comprometido alguna vez? Ella preguntó. ¿Quién es la ex prometida? Las tres damas se dieron cuenta de que habían cometido un error. Mientras ellas pensaban en cómo escapar, Julia Elena pataleó. ¿Quién es? De hecho, como la duquesa no sabía sus nombres, lo correcto era escapar de allí. Pero cuando hay tres personas juntas, siempre hay alguien que no evalúa bien la situación, y la calma de la dama de la izquierda se rompió. De Mare. La dama de más a la izquierda no pudo decir directamente la esposa del príncipe, y recitó el apellido. Decir el duque César le propuso una aventura a la esposa del príncipe, sería dañar demasiado su dignidad. Afortunadamente, antes de que terminara de hablar, la dama del medio le pisó el pie por debajo del vestido. Las palabras de la dama de la izquierda se interrumpieron. ¿De Mare? Los ojos de la duquesa Julia Elena giraron mareados. De Mare se refería a la condesa Ariadne, esposa del príncipe Alfonso, y a la condesa Isabella Contarini, dama de compañía de la duquesa Rubina. ¿Cuál de Mare? La postura de Julia Elena al preguntar era incorrecta. Preguntó con un prejuicio. Entre las dos, debe ser Isabella, ¿verdad? No podía ser la princesa, ¿verdad? Por muy hermanastro que fuera, intentar seducir a la esposa de su propio hermano menor era, para el sentido común de Julia Elena, algo tan descabellado como la distancia de Trevero al corazón del Imperio Moro, la Tierra Negra. La condesa Contarini era la ex prometida del duque César. Estuvo comprometida alguna vez, por eso esa mujer actuó así. La imaginación de Julia Elena corrió sin freno. La condesa Contarini era la ex prometida, pero por algún incidente se casó con el conde Contarini, y por eso me está poniendo obstáculos. ¿Por qué rompieron el compromiso? Las tres damas realmente se pusieron pálidas.